Capítulo 6. Con el poco tiempo que tenía para empezar mi prueba y lanzar Internet entre los mortales, no sería capaz de leer todos los libros en tan poco tiempo y aún así desarrollar otras aplicaciones, así que decidí hacer algo para solucionar eso. Si pusiera los libros a disposición de forma gratuita en el sitio web, tal vez los creyentes no los valorarían tanto, así que pensé en crear algo así como una moneda virtual en Internet. Esta moneda sería algo que el creyente recibiría por cada día consecutivo que accediera a Internet. El primer día recibiría 1 IC, Internet Coin, el segundo día recibiría 2 IC, el tercer día 3 IC, hasta el séptimo día donde recibiría 7 IC. Esto sería un total de 28 Internet Coins por una racha de 7 días consecutivos de inicio de sesión en Internet, una mecánica muy común entre los juegos desarrollados en mi mundo anterior, que incluso utilicé en mi propio juego para aumentar la retención de usuarios e intentar crear una rutina donde jugaran mi juego todos los días sin penalización. Con estas monedas de Internet, los usuarios podrían comprar los libros desde la aplicación Biblioteca, por lo que posiblemente sentirían que los libros eran aún más merecidos por ellos, mientras que yo podría crear una forma de no hacer que algunos de los libros de magia más avanzados estén disponibles. Cuanto más avanzado fuera el libro mágico, más monedas de Internet costaría, por lo que los usuarios podrían ver que había un libro mágico de clase archimago disponible para leer, lo que los motivaría a recolectar más monedas de Internet, pero como costaría mucho, tendrían que recolectarlas durante mucho tiempo antes de poder finalmente leer ese libro. Para cuando alguien finalmente haya reunido suficientes IC, yo habría leído el libro en el mundo divino, y el libro ya existiría para los usuarios reales. El libro del mago aprendiz costaría 1 IC, lo que lo haría disponible para que cualquiera lo lea incluso si fuera su primer acceso a Internet, mientras que el libro del mago arcano costaría 100 IC, el libro del mago maestro costaría 1,000 IC, el libro del mago sabio costaría 10,000 IC y el libro del archimago costaría 100,000 IC. Hacer que estos libros sean baratos reduciría su valor desde el punto de vista de los usuarios, por lo que era imposible hacer que un libro de archimago sea barato. Pero teniendo en cuenta que un usuario recibiría 28 IC por semana, hasta acumular 100.000 IC, tendría que usar Internet todos los días sin falta durante 74 años, algo completamente inimaginable, así que pensé en algo que pudiera ayudar tanto a mí como a los mortales. Por cada nuevo usuario que invites, recibirás 10 IC, lo que significa que si un usuario invitó a 12 personas a Internet y me rezaron al menos una vez, la persona que los invitó recibirá el equivalente a un mes de IC. Y ahora mi idea principal para hacer que la biblioteca tenga una gran cantidad de contenido. Si un usuario escribiera un libro para la biblioteca, por cada venta de ese libro, el usuario recibiría el 70% del IC que los lectores gastaron para leerlo, abriendo así la puerta para que los propios usuarios ganaran suficientes monedas de Internet para leer lo que quisieran, cuanto quisieran. Esta parte de Internet Coin era muy compleja y algo que podría desarrollar con mucho más entusiasmo en el futuro, pero como tenía poco tiempo, lo dejé así y me concentré en seguir haciendo contenido. Ya había convertido los libros de magia que había leído para el servidor, pero eso solo completó el elemento desarrollo personal en mi lista de contenido, así que para completar el elemento entretenimiento, convertí sin vergüenza algunos de mis recuerdos de novelas que había leído en mi antiguo mundo en libros para la biblioteca. Una novela sobre un granjero que sin saberlo se cultiva como mago y cuyo pollo se convierte gradualmente en un fénix para proteger la granja era algo que estaba seguro que sería un éxito entre los mortales, ya que en un mundo medieval, la gran mayoría de los usuarios serían plebeyos. Para entretener también a los nobles, hice novelas que se centraban más en la política y los juegos de poder. El número total de novelas que transferí de mi memoria al servidor fue 10. Como las novelas de mi mundo anterior tenían muchos capítulos, en lugar de publicar solo un capítulo largo, dividí las novelas en varios volúmenes, y cada volumen costaba solo 1 IC. Teniendo en cuenta que a los usuarios les llevaría días leer los libros en su tiempo libre, la cantidad de IC que recibirían sería mayor a la que gastarían leyendo las novelas, lo que les permitiría ahorrar IC para comprar libros de mejora personal sin sacrificar su entretenimiento. Después de completar estas dos partes de biblioteca, comencé a desarrollar la siguiente aplicación. Paloma Mensajera. Mientras que Library se centró en cumplir los criterios de entretenimiento y desarrollo personal, Carrier Pigeon se centraría en el entretenimiento y la utilidad.
Esta aplicación fue realizada usando como referencia una de las redes sociales más utilizadas en mi mundo anterior, mezclada con el foro más utilizado en el mundo, la red social que usaba como logo un pequeño pájaro azul, pero que fue reemplazado por una letra de sitios para adultos como su nuevo logo luego de que un multimillonario lo comprara, y un foro que usaba como logo un robot naranja. El icono que hice para esta red social era incluso un pájaro azul con un sobre en la boca, lo que dejaba muy claro de qué se trataba esta aplicación. Incluso si existiesen redes sociales con más usuarios en lugar de esta, el formato de esta red social sería mucho más adecuado para un mundo de mediana edad. Las publicaciones de los usuarios mostrarían en un formato de foro, como el foro naranja utilizado en mi mundo anterior, que era mucho más simple e intuitivo para los nuevos usuarios. Pero también había un feed personalizado para cada usuario basado en a quién seguían, lo que les permitía enviar mensajes directamente a otros usuarios de Internet al instante. Cómo iniciar la aplicación en blanco habría resultado muy poco interesante para los usuarios. Yo mismo utilicé varias cuentas falsas para realizar publicaciones falsas para dar la impresión de que se estaba utilizando esto y que los usuarios no eran los únicos en hacerlo, sirviendo ya como una forma de mostrar cómo usar la red social. Incluso pensé en hacer juegos para empezar con Internet, pero el coste sería extremadamente alto, algo que aún no podía permitirme, sin mencionar el tiempo de desarrollo, que sería mucho mayor que el tiempo para hacer las aplicaciones simples que acababa de hacer. Pero si pudiera conseguir que los creyentes me dieran constantemente poder divino, esto ya no sería un problema para mí y podría dejar volar mi imaginación. A estas alturas ya estaba exhausto. Cuando miré el reloj de la pared, vi que ya eran las 3:30 am, y solo tenía 3 horas y media para dormir antes de tener que ir a la escuela a tomar el examen final. Así que arrastré mi cuerpo exhausto hasta la cama y me desmayé. Poco después tuve que despertarme y vestirme para la clase. Me eché un poco de agua fría en la cara, me cepillé los dientes y revisé mi pantalla de estado antes de ir a la escuela. Estado del personaje. Nombre: Adrián Innovasine. Título: Dios de la creatividad. Nivel: Divinidad embrionaria. Rango 1. Poder divino. 3000/10 1463/10 He gastado casi 2000 puntos de poder divino en el desarrollo general de Internet. En este punto, creo que tengo el menor poder divino entre los estudiantes. Esto podría ser un signo de debilidad ante los otros dioses, que solo usan el poder divino para batallas o bendiciones, pero para mí fue una inversión. Cuando llegué al aula, simplemente mantuve mi actitud normal que había mantenido durante los últimos 7 días. No miré a nadie, no me molesté en hablar con nadie, simplemente me senté en mi silla y esperé a que el profesor entrara al salón. Los demás estudiantes charlaban emocionados sobre el examen de hoy, para muchos de ellos sería la primera vez que entrarían en contacto con mortales. Tengo muchas ganas de ir a un mundo pequeño. ¿Me harán estatuas los mortales?, le preguntó una niña a su amiga. Creo que sí, por lo que he oído es bastante normal que los mortales nos hagan estatuas. Todo lo que tenemos que hacer es aparecer un par de veces, actuar con sabiduría, dar algunas bendiciones y se volverán locos por nosotros, respondió su amiga. Ver el desdén de los dioses por los mortales no me hizo enojar, a pesar de que era un mortal en mi vida anterior, solo me hizo sentir pena por ellos, por desperdiciar una oportunidad tan buena debido a su arrogancia. Pero en parte, no fue su culpa, fue más culpa de los dioses más poderosos que les habían enseñado que estaba destinado a ser así que simplemente lo tomaron como una verdad absoluta. Jóvenes dioses, seguidme. Nuestra maestra habló desde la puerta del aula. Tan pronto como los estudiantes escucharon su orden, todos se pusieron de pie y rápidamente lo siguieron a la sala de exámenes. Pensando que todo por lo que había trabajado en los últimos 7 días era para esto, sentí que mis manos sudaban un poco de la emoción, pero una sonrisa casi imperceptible apareció en mi rostro. Cuando me di cuenta de esto, rápidamente oculté mi sonrisa y volví a una expresión neutra, pensando que nadie la había visto. Pero lo que no sabía era que un par de ojos curiosos habían notado mi pequeña sonrisa y estaban sorprendidos por ella. Capítulo 7. Muy bien, ya que es la primera vez que muchos de ustedes envían su conciencia a un mundo pequeño, les daré una explicación general antes de que se vayan a sus cabañas, dijo el maestro con seriedad. Cuando me miró y vio el cansancio en mi cara, simplemente sacudió la cabeza con decepción y me ignoró.
Dentro de cada cabaña habrá todo lo necesario para vivir 30 días, tanto lo básico como algunas cosas para entretenerse por si alguno se aburre durante la espera, explicó el maestro. La habitación ya está conectada con la ubicación del pequeño mundo, así que solo necesitan usar su conciencia divina para viajar como se explicó y podrán llegar. Cada habitación tiene las coordenadas de un reino de este mundo. Este reino será su prueba. Los 10 mejores reinos, después de 30 días, serán considerados exitosos y entrarán al ejército como sargentos, mientras que los otros 20 fracasarán y serán asignados como cabos. El maestro explicó. Recuerden, el tiempo en el mundo pequeño pasa el doble de rápido que en nuestro mundo divino, así que un día en el mundo divino son solo 12 horas en nuestro mundo, así que usen esta información con sabiduría. Tan pronto como la maestra terminó de explicar, una niña levantó la mano con curiosidad. ¿Sí, Artie? Preguntó la maestra. Profesor, si no nos gusta nuestro reino, ¿es posible cambiarlo? Preguntó Artie. Negativo, en cuanto entren a los cubículos, quedarán confinados en ese cubículo y en el espacio correspondiente, explicó el profesor con voz seria. Si tienen alguna pregunta y quieren pedir un libro, pueden pulsar un botón junto a la puerta y pedirle a un supervisor que les traiga un libro específico, pero solo libros de la biblioteca de la escuela. Cuando los demás estudiantes oyeron esto, se preocuparon por sacar una mala nota, pero yo no. Era irrelevante preocuparse ahora que no podía interferir en el reino que me tocaría. Entonces, después de unas cuantas explicaciones inútiles más, el profesor nos llevó a un pasillo con 30 puertas, con 15 puertas a cada lado del pasillo. Estos son sus puestos, todos son idénticos por dentro y por fuera. Elijan sus propios puestos. Mucha suerte. Su examen empieza ahora. Dijo el profesor antes de darse la vuelta y marcharse. Tan pronto como dijo esto, mientras los demás estudiantes aún estaban en shock, Zack rápidamente fue a la primera puerta a la derecha y entró en esa cabaña. Al ver que Zack ya había entrado al primer cubículo, los demás estudiantes comenzaron frenéticamente a entrar en los cubículos uno por uno. Al ver que el momento había llegado, yo también comencé a caminar hacia una de las últimas cabinas y mientras mi mano agarraba la manija, escuché una voz baja. Buena suerte, Adrián. Sorprendida, miré a mi alrededor y vi a Lucky, la chica de cabello azul que se movía como ondas, sonriéndome cuando entré a su stand. Buena suerte, respondí en voz baja mientras entraba también en mi cabina. Tan pronto como entré en la cabina, sentí las coordenadas de este pequeño mundo y supe instintivamente cómo enviar mi conciencia allí. Pero primero miré alrededor de la cabina. La cama era una cama estándar, igual que la de mi dormitorio, y también había una pequeña cocina con armarios que contenían comida suficiente para 30 días. A pesar de que éramos dioses y solo podíamos vivir de la divinidad, como éramos dioses débiles, aún existía la necesidad de alimento para que nuestros cuerpos no se debilitaran. El baño también estaba muy limpio y ordenado, con un pequeño espejo sobre el lavabo donde podía verme reflejada. Había visto mi reflejo el primer día que nací, pero siempre me sorprendía cada vez que me veía. Tenía la piel blanca, suave y delicada, mucho mejor que la de mi mundo anterior. Mi cabello era negro y liso, con un largo que me llegaba hasta la mitad de la oreja. Mientras que otros dioses tenían rasgos como relámpagos en el cabello, como Zack, o cabello azul que se movía como ondas, como Lucky, mi rasgo eran mis ojos, que brillaban de un azul muy cautivador. Sorprendentemente, mi apariencia actual era muy similar a mi apariencia en mi vida anterior, pero mucho más hermosa. Si no fuera por el hecho de que el viejo Adrián era muy débil, con un cuerpo casi esquelético, caminaba con expresión asustada y siempre actuaba sumiso cuando veía a alguien más, podría haber destacado positivamente por su apariencia. Pero todos estos defectos dieron a los demás estudiantes una muy mala impresión de Adrián e impidieron que cualquiera pudiera ver algo positivo en él, algo que ni siquiera me molesté en intentar cambiar yo, sabiendo que solo viviría con ellos por un corto tiempo. Representación visual de Adrián en Discord.gg Muebling. Luego de confirmar todo sobre el lugar, miré una silla cómoda en el medio de la cabina y me senté. Siguiendo el conocimiento que me dio la sala, extraje una parte de mi conciencia y la envié a las coordenadas que me habían enseñado. Tan pronto como seguí las instrucciones, sentí como si mi alma abandonara mi cuerpo y estuviera flotando. Poco a poco mi velocidad de flotación comenzó a acelerarse y ya estaba flotando por encima de la escuela.
Mientras flotaba, sentí como si algo me estuviera observando por una fracción de segundo, provocando que me congelara en el aire antes de permitirme continuar mi ascenso. Creo que era uno de los directores comprobando que no fuera un intruso. Pensé, sorprendido por la abrumadora sensación de impotencia que sentí mientras esa cosa me observaba. En cuestión de segundos, mi conciencia ya había abandonado el planeta y volaba cada vez más rápido por el espacio. La vista que vi fue increíble y me hizo preguntarme por qué nunca lo había probado antes. En cuestión de minutos, vi escenas de increíbles galaxias pasando en un abrir y cerrar de ojos, hasta que finalmente mi velocidad comenzó a disminuir y me encontré flotando lentamente dentro de la atmósfera de un planeta. Siguiendo las coordenadas que me indicó la cabaña, aterricé en un reino, más concretamente en una iglesia ruinosa y mal conservada. Cuando mi conciencia descendió a esta iglesia, noté que solo había 10 mortales rezando a una estatua en forma de una persona inexpresiva en el centro de la iglesia. Pero tan pronto como mi conciencia tocó la estatua, el rostro vacío de la estatua comenzó a cambiar lentamente hasta que el rostro que apareció allí fue el mío, y pude sentir como si las extremidades de mármol de la estatua pudieran moverse bajo mi control. Después de que logré mover cada una de las extremidades de la estatua, levanté la cabeza y miré a los 10 mortales que habían estado arrodillados y rezando a la estatua durante unos segundos. Frente a mí, los rostros de estas 10 personas estaban completamente asustados y aterrorizados. «Ha llegado el mensajero de Dios», gritó un anciano asustado al desmayarse. El punto de vista de Amber, hoy fue un día normal como cualquier otro. Había hecho todos los quehaceres de la casa para mi madre, había ayudado a mi hermano pequeño a aprender a leer y había limpiado el templo de la Iglesia Nacional ante las miradas desdeñosas de varias personas. Pero nunca me preocupé. Aunque la gente me menospreciaba por limpiar el templo de un dios que creían que no existía, yo lo hacía con fervor todos los días. Eso es solo porque el padre Robert siempre fue muy cuidadoso conmigo y mi familia. Desde que mi padre murió por una reacción mágica equivocada, fue el padre Robert quien ayudó a mi familia, alimentándonos cuando teníamos hambre, dándome trabajo cuando necesitábamos dinero, todo en nombre del Señor, como siempre decía. Como el reino de Arcantor era un reino gobernado por los 3 archimagos, la gente veía la magia como el verdadero camino hacia la verdad, mientras que pensaban que creer en un dios era una tontería. Por eso solo unas pocas docenas de personas rezaban a nuestro dios cada semana. Cuando le pregunté al padre Robert cuál era el nombre de nuestro Dios, el padre dijo que ni siquiera él lo sabía, que solo lo sabríamos el día que el mensajero de Dios viniera a la tierra. Cuando le pregunté cómo lo sabía, dijo que era una antigua profecía que se había transmitido de generación en generación. Así que orábamos al Dios desconocido al menos una vez a la semana, aunque no veíamos ninguna señal de él. Pero hoy, mientras el padre Robert celebraba su misa semanal y nos arrodillábamos ante la estatua vacía, sucedió algo sorprendente. Incluso antes de que apareciera cualquier señal en la estatua, sentí como si algo muy pesado y poderoso me estuviera observando. En esos pocos segundos, sentí como si mi vida no valiera nada y que esa cosa poderosa podría matarme en cualquier momento, mostrando mi insignificancia ante ella. Impresionado, levanté la cabeza y vi una de las escenas más impactantes que he visto en mi vida. La estatua vacía, algo que el padre Robert dijo que había estado en el mismo lugar durante cientos de años, de repente comenzó a temblar, y el rostro que había estado vacío ahora mostraba la expresión de una persona. El rostro de la estatua cambió lentamente al de un niño muy guapo. Las extremidades de la estatua, que habían estado en la misma posición todo el tiempo, de repente comenzaron a agrietarse y moverse como si fueran extremidades del cuerpo de una persona real. Cuando la estatua finalmente terminó de adaptarse al movimiento de su cuerpo, el padre Robert dejó escapar un grito antes de desmayarse. El mensajero de Dios ha llegado. Capítulo 8. Los 30 estudiantes ya han enviado una parte de su conciencia al pequeño mundo, dijo un hombre con uniforme militar al abrir los ojos. Este hombre era uno de los directores de la escuela, responsable de la seguridad de los estudiantes y de custodiar las instalaciones para que ningún dios malvado, o peor aún, demonio, intentara dañar a los estudiantes. Bueno, ahora será el momento ideal para descubrir quién realmente tiene el potencial de ser un dios poderoso, dijo una mujer con uniforme militar con voz fría mientras observaba la proyección de un planeta en el centro de la sala.
Sargento primero Dillon, ¿a cuál de los estudiantes de la clase A de año cree que deberíamos prestar especial atención? Le preguntó a un hombre que Adrián reconocería como su profesor. Señora, entre los estudiantes con mayor potencial de la clase, Zack Gale, el dios del trueno, es el más destacado. Ya es una deidad embrionaria de rango 2 y posee una divinidad muy poderosa. Es muy probable que obtenga una de las mejores calificaciones, si no la mejor, en este examen, dijo. Otra estudiante a la que hay que prestar atención es Lucky Wavecrest, la diosa de las olas, quien también ha demostrado un potencial extraordinario en clase, pero debido a la falta de motivación, no puedo ponerla por encima de Zack Gale. Al oír esto, la mujer asintió satisfecha. ¿Y el niño con plena divinidad? Adrián Innovasine, el dios de la creatividad. Desafortunadamente, no ha logrado captar mi atención en ninguna ocasión, siempre manteniendo un perfil bajo y discreto, con una personalidad débil que se intimida fácilmente. No creo que llegue al final del examen, el profesor suspiró. Al escuchar su explicación, los tres directores que observaban la proyección del planeta también suspiraron. Si toda esta divinidad estuviera bajo mi control, fue el pensamiento de prácticamente todos en la sala. De acuerdo, como el primer día de exámenes siempre es el más ajetreado, me retiraré por ahora. Si ocurre algo importante, pueden llamarme, dijo la mujer mientras saludaba a todos con un saludo militar y salía de la sala. Los otros directores también la miraron con expresiones conflictivas, pensando que era comprensible que ella no estuviera feliz después de escuchar el resultado de Adrián, ya que ella era quien lo había invitado a la escuela. El punto de vista de Adrián, mirando al anciano que acababa de despertarse con la ayuda de una chica de mi edad, pero que todavía me miraba con sus viejos ojos brillantes, no supe muy bien cómo reaccionar durante unos segundos. Si fueran otros dioses de mi escuela, tal vez habrían hecho una gran entrada y anunciado que no eran mensajeros de Dios, como suponía el anciano, sino el Dios que estos mortales necesitaban. Pero se me ocurrió otro pensamiento. ¿No sería más fácil relacionarme con estos mortales si, en lugar de usar mi identidad como Dios, me mezclara con ellos y simplemente pretendiera ser el mensajero de Dios? Habiendo decidido actuar de esa manera, asentí y puse una sonrisa educada en mi cara. Sí, soy el emisario del Dios de Internet. ¿Crees en nuestro Dios? Pregunté mientras me acercaba y extendía la mano para ayudar al anciano a levantarse. Dios de Internet. Preguntó el anciano confundido, sin tener ni idea de quién era el dios de Internet ni de su divinidad. Este punto fue una decisión muy importante que tomé. Si me presentaba como el dios de la creatividad, sabía que mi divinidad por sí sola sería una gran razón para que los mortales me vieran bajo una luz extraña, ya que no mostraba ningún poder. Para asegurarme de que eso no sucediera, decidí usar el nombre de Dios de Internet. No era imposible, pero tuve que inventar una nueva oración para mí y asociarla con mi poder divino, con algo de esfuerzo. Sí, el Dios de Internet. ¿Nunca has oído hablar del Dios de Internet? Pregunté, fingiendo no entender su duda. Disculpe mi ignorancia, mensajero divino, la verdad es que nunca había oído hablar del Dios de Internet, dijo el anciano tímidamente, inclinando la cabeza. No te preocupes, anciano, el Dios de Internet no se ofende fácilmente. Siendo un Dios magnánimo, es en personas como tú a quienes ve con mayor potencial. Aquellos sin conocimiento, pero dispuestos a reconocer sus propias deficiencias y sin miedo a buscar la iluminación divina, dije con calma, manteniendo una sonrisa. Si la experiencia del viejo Adrián era una señal, sería imposible hablar con esa gente de esa manera, pero considerando mi experiencia social de mi vida pasada, hablar con otras personas en un tono formal y educado que aún transmitiera confianza era algo que había practicado mucho. Cuando escuchó mi explicación sobre el Dios de Internet, los ojos del anciano se iluminaron y se puso de pie, mirándome con asombro. ¿Puedes contarme más sobre el Dios de Internet, enviado divino? Preguntó con curiosidad, provocando que la curiosidad se reflejara no solo en su rostro, sino también en el de las otras 9 personas en la sala. Como estaban allí para rezarle a un Dios desconocido, era justo que les mostrara el poder de Internet. De hecho, en lugar de solo contarte historias, es aún mejor si te las muestro para que puedas verlo con tus propios ojos, dije. Acércate, acércate. Sí, mensajero divino, dijo el anciano acercándose cortésmente. Mientras lo hacía, la muchacha que lo había ayudado cuando se desmayó también se acercó, junto con las otras 8 personas que habían estado rezándome y mirándome con asombro todo el tiempo.
Llámame Atenos, dije con voz tranquila mientras les daba un nombre falso. Dado que iba a desempeñar el papel de un enviado divino, era apropiado que utilizara un nombre distinto al mío para no causar ninguna confusión en el futuro. Sí, señor Atenos, respondieron los 10 humanos al unísono. Simplemente negué con la cabeza, junté mis manos en posición de oración y comencé a rezar la oración que había asociado conmigo mismo. Oh Dios de Internet, Señor de los cables mágicos y los caminos digitales, concédenos conexiones rápidas y sabiduría digital. Deja que tu sabiduría fluya por mi cuerpo. Que nuestros pensamientos viajen como un rayo por tus dominios virtuales, guiados por tu luz cibernética en el camino a la gloria. En tu gracia, protégenos de virus y hackers, y que nuestras descargas siempre estén completas. Amén. A la hora de inventar oraciones, agregué palabras de mi antiguo mundo que podrían sonar graciosas para la gente de mi mundo, pero que sonarían místicas y divinas para la gente de este mundo que nunca había escuchado esas palabras. Tan pronto como terminé de orar, convertí mi proyecto de poder divino en un libro frente a mí. Cuando vieron que el libro apareció de la nada, el asombro apareció en los rostros de aquellas 10 personas. «Dios mío, ¿esto es magia?», preguntó un hombre. «No lo creo, nunca había visto magia que hiciera aparecer un objeto tan fácilmente», respondió una mujer sorprendida. «Esto es magia divina», exclamó el anciano, conmocionado, y la gente creyó rápidamente sus palabras. Ignorando sus dudas, abrí el libro y les mostré el contenido. Este, damas y caballeros, es el mayor regalo del dios de Internet. La conexión a Internet, dije mientras les mostraba el libro con solo 2 símbolos. Con solo rezar la oración del dios de Internet, él les permitirá usar un libro o un rollo de Internet durante 1 hora, y con este libro podrán acceder a una aplicación llamada biblioteca, un lugar donde pueden encontrar los libros más diversos en la palma de su mano. Cuando escucharon lo que dije, sus expresiones mostraron una ligera incredulidad y un poco de duda. Pero para no dejar que esta duda se extendiera más, hice clic en el icono de la aplicación biblioteca y, frente a los ojos de todos, la página del libro cambió de ser solo una hoja de papel con 2 iconos a un dibujo de una biblioteca real. ¿De verdad hay una biblioteca de verdad en este libro?, dijo la chica que acompañaba al anciano, sorprendida. Sí, verás, este libro se llama Magia Mortal. Aprendiz, y contiene toda la información necesaria para convertirse en un verdadero aprendiz de mago, suponiendo que tenga el talento necesario, dije mientras hacía clic en el libro. La imagen de la biblioteca en la pantalla cambió y el contenido del libro que había seleccionado apareció en pantalla. Al ver todos estos cambios que le ocurrían al libro que tenía en la mano, todos quedaron sorprendidos. ¿Es posible aprender magia con este libro?, preguntó un joven sorprendido. Sonriéndole, extendí la mano y le di el libro para que lo mirara. Sí, mientras le reces al dios de Internet, él permitirá que el conocimiento de su biblioteca divina sea leído por todos sus creyentes. Solo necesita una oración para invocar el libro en el mundo mortal durante 1 hora. Al escuchar que solo necesitaban orar una vez para tener acceso a este conocimiento durante 1 hora entera sin gastar una sola moneda de bronce, se sorprendieron. ¿Puedo probarlo?, preguntó el anciano tímidamente, pero su rostro reflejaba gran emoción. Adelante, ¿recuerdas la oración?, pregunté con una sonrisa, dándome cuenta de que mi primer paso en el mundo mortal había sido bien dado. Capítulo 9. Mientras miraba a las 10 personas que estaban probando Internet por primera vez mientras sostenían libros en sus manos, una sonrisa apareció en mi rostro. Desde que el anciano, que descubrí que era el sacerdote de la iglesia, oró por primera vez y el libro de Internet apareció en su mano, las otras personas nuevas también intentaron orar y se sorprendieron de que el libro apareciera también para ellos. Una de las cosas que establecí fue que cuando alguien sostenía el libro, se enviaba a la mente de las personas el conocimiento de cómo funciona, cómo usar Internet, las funciones de cada aplicación y toda la información más importante y relevante. Se asustaron cuando sintieron que el nuevo conocimiento llegaba a sus mentes, pero una vez que comprendieron de qué se trataba, rápidamente comenzaron a experimentar con Internet y quedaron sorprendidos por lo que vieron. El punto de vista de Amber, al sostener en mis manos el libro El Dios de Internet, me sorprendí al ver el contenido que contenía. Tan pronto como abrí la biblioteca según las instrucciones que el Dios de Internet me había enseñado mentalmente, vi una estantería llena de hermosos libros.
Cuando el señor Atenos me mostró la biblioteca en su libro, me di cuenta de que las portadas de los libros eran muy hermosas, como pequeñas obras de arte, pero cuando las miré más de cerca y con más calma, no pude evitar sorprenderme de lo hermosas que eran las obras de arte. A diferencia de los libros ordinarios, que solo tenían una cubierta de cuero simple, estos libros de la biblioteca tenían cubiertas personalizadas con diseños extremadamente delicados. Estoy seguro de que cada uno de estos libros podrían venderse por miles de monedas de oro si se vendieran a los nobles, pero aquí, el dios de Internet nos permitió comprar estos libros por el precio de solo una moneda de Internet. Lo más impactante fue ver el libro que mostró el señor Atenos, Magia Mortal. Aprendiz, con una delicada portada que muestra a un joven mago leyendo un libro con hechizos de fuego a su alrededor, costando solo una moneda de Internet. Por lo que recuerdo de las conversaciones en la calle, un libro de magia era extremadamente caro. Los libros para magos aprendices costaban más de una moneda de oro. Teniendo en cuenta que una familia plebeya de 4 miembros podía vivir con unas pocas monedas de plata durante un año, un solo libro que costara más que una moneda de oro era algo que ningún plebeyo común podía permitirse, a menos que tuviera la suerte de ser notado por un mago noble. Pero el dios de Internet puso este conocimiento a nuestra disposición por el simple precio de una moneda de Internet, algo para lo que ni siquiera teníamos que gastar dinero. Con curiosidad comencé a mirar las portadas de los otros libros, admirando la belleza de todo, y uno de los libros me llamó la atención. Su noble deseo. Este libro tenía una portada que representaba a una hermosa chica rubia, delicada y noble, de pie junto a un apuesto chico noble de cabello negro que llevaba una corona y tenía una expresión fría en su rostro. Cuando hice clic suavemente en la portada de este libro, vi que la imagen del libro se agrandaba y reemplazaba por completo el libro que estaba sosteniendo. Al ver la hermosa portada dibujada en mi mano ahora en tamaño grande, quedé aún más encantado por la delicadeza de este dibujo, haciéndome querer guardarlo en mi habitación. Como no había pagado la Internet Coin para leer el libro, solo pude leer el resumen del mismo, así que lo leí con curiosidad y me encantó lo interesante e intrigante que era esta historia. Esta historia trataba sobre una hermosa muchacha, hija de un varón, que fue abandonada después de que su madre murió y su padre se casó con otra noble. Al tener que vivir sola, sufrió mucho, pero siempre trató a todos con gran cortesía. Hasta el día en que ayudó a una anciana a cruzar la calle y un apuesto príncipe la vio, y surgió una historia de amor entre ellos. Nunca había visto una historia tan innovadora y cautivadora como esta, lo que realmente me hizo querer leer más de esta historia, así que sin pensarlo 2 veces compré este libro con mi única moneda de Internet. Tan pronto como lo compré, el libro en mi mano brilló con una luz blanca, lo que provocó que hermosas estrellas volaran a mi alrededor y todo el contenido del libro se desbloqueó para mí. Sin darme cuenta, me senté en uno de los bancos y leí la historia con gran interés. Sorprendentemente, con cada capítulo que leí, hubo algunos comentarios de otros creyentes en el dios de Internet comentando algo que sucedió en ese capítulo. Algunas chicas hicieron chistes que me hicieron reír, otras chicas maldijeron a la madrastra del protagonista, con lo que estuve de acuerdo, otras chicas simplemente me agradecieron por el capítulo. Cuando vi que también podía dejar comentarios, decidí hacer la prueba y escribir mi comentario con estas chicas también. Escribir en Internet era diferente a lo que estaba acostumbrado. En lugar de coger un bolígrafo y escribir, simplemente teníamos que hacer clic en las letras con los dedos y las letras aparecían en los libros. Gracias por el capítulo, estoy disfrutando mucho leyéndolo, Amber. Después de revisar la ortografía más de 3 veces, finalmente me armé de valor para publicar mi comentario por miedo a hacer enojar al dios de Internet. Pero al ver que no pasaba nada me sentí aliviado y con más confianza para dejar más comentarios en los siguientes capítulos. Desafortunadamente, cuando terminé de leer el 6º capítulo, apareció una advertencia en mi pantalla. Se acabaron tus 60 minutos, para continuar leyendo ahora, al dios de Internet y recibe otros 60 minutos de acceso. Sorprendido, miré a mi alrededor y noté que otras personas también estaban preocupadas mientras miraban al señor Atenos. Disculpe, señor Atenos, apareció una advertencia en mi libro, quizás el dios de Internet esté enojado conmigo. Preguntó Jai, un hombre de unos 40 años, con ansiedad. En mi pantalla también, señor Atenos, por favor, discúlpeme con el dios de Internet de mi parte. No comentaré más libros, dijo Brianna, una mujer de 28 años, también preocupada.
Pero el señor Atenos simplemente sonrió y negó con la cabeza. No te preocupes, el dios de Internet no está enojado contigo, solo que cada oración te da acceso a Internet durante una hora, después de la cual debes rezar de nuevo para seguir usándolo. Si ya no quieres usarlo, solo tienes que esperar y el libro desaparecerá por sí solo. Cuando escuché esto me sorprendí. Brianna fue la primera en orar nuevamente para que la advertencia en su libro desapareciera y pudiera continuar leyendo. Mirando el libro que tenía en la mano, me sorprendió que estuviera leyendo el mismo libro que yo. Jai estaba leyendo el libro sobre magia. Mientras me distraía mirando los libros que cada persona leía, sentí que mi mano se aligeraba. Cuando miré hacia abajo, me di cuenta de que mi libro había desaparecido y me invadió la preocupación. ¿Voy a perder el libro que compré? Me pregunté con ansiedad. Así que volví a orar la oración del dios de Internet. Aunque no conocía el significado de varias palabras como digital, virtual, cibernética, virus, hackers o descargas, podía sentir que estas palabras significaban algo muy importante, así que oré con mucho cuidado. Oh Dios de Internet, Señor de los cables mágicos y los caminos digitales, concédenos conexiones rápidas y sabiduría digital. Deja que tu sabiduría fluya por mi cuerpo. Que nuestros pensamientos viajen como rayos por tus dominios virtuales, guiados por tu luz cibernética en el camino a la gloria. En tu gracia, protégenos de virus y hackers, y que nuestras descargas siempre estén completas. Amén, dije en voz baja. Tan pronto como terminé de orar, sentí que me cansaba más y el libro apareció en mi mano, esta vez sin la tapa rosa del libro que había comprado. Abrí rápidamente la biblioteca y me di cuenta de que el libro todavía estaba allí para leerlo cuando quisiera. Suspiré aliviado. Pero me dejó con una pregunta. Señor Atenos, ¿por qué me sentí más cansado después de orar? Pregunté. Mirándome con esos cautivadores ojos azules, sonrió mientras explicaba. La oración es como magia poderosa. Cada vez que rezas, envías una parte de tu fe al Dios al que rezas, ayudándolo. Ven aquí, dijo mientras extendía la mano. Confundido, me acerqué y puse mi mano contra la suya. Aunque llevaba el cuerpo de una estatua de mármol, su mano era tan cálida como la de una persona real. Cerré los ojos por unos segundos y él simplemente sostuvo mi mano mientras todos nos miraban con curiosidad, lo que me hizo sentir un poco avergonzada porque era la primera vez que tocaba la mano de un hombre en tanto tiempo. De repente, abrió los ojos y me sonrió. Por lo que he visto de ti, posiblemente puedas usar Internet de 5 a 7 horas al día antes de quedarte completamente exhausto, pero cuando duermes, esa energía se recarga y podrás conectarte a Internet el mismo tiempo al día siguiente. Al oír esto me sorprendí. ¿Y yo qué, señor Atenos? Preguntó Jacob, el niño a quien el señor Atenos le había prestado su libro, también corrió a preguntar. Luego el señor Atenos hizo lo mismo con Jacob y descubrió que podía usar Internet de 3 a 4 horas al día. Después de esto todos pidieron hacerse la prueba. El promedio fue que los jóvenes y las personas mayores pudieron utilizar Internet durante menos tiempo, mientras que los adultos tuvieron un tiempo promedio de uso más largo. Pero según Lord Atenos, mientras podamos entrenar magia y aumentar nuestro maná, será posible extender este tiempo, así que todos deberían pensar en comprar el libro de magia para probarlo. Después de confirmar esto, volví a mi libro y utilicé el tiempo restante para continuar leyendo. Capítulo 10. Después de explicarles cómo utilizar Internet y animarlos a utilizar las redes sociales, decidí dejar de pensar en la estatua y simplemente observar. Mi trabajo como Dios no era tomar las manos de los mortales y mostrarles todo lo que debían hacer, solo quería guiarlos a distancia mientras dejaba que Internet se extendiera. Entonces, después de que mi conciencia abandonó la estatua, mis rasgos faciales permanecieron en la estatua, pero todos los colores de la estatua desaparecieron, dejando solo el frío mármol blanco en su lugar. Los creyentes miraron la estatua durante unos segundos más antes de reunirse para hablar de mí y de qué hacer ahora que el Dios que habían estado esperando había aparecido. Como había tomado la estatua como mía, mi conciencia divina podía ver unos cientos de metros alrededor de la estatua, pero nada más allá de eso. Así que, aunque no estaba allí en persona, pude estar encima de ellos y observar sus conversaciones sin que lo supieran. ¿Qué vamos a hacer ahora, padre Robert? Preguntó Amber. Como creyentes del Dios de Internet, nada sería más justo que difundir la información sobre Internet entre otras personas, respondió el anciano tras reflexionar.
Aunque no fuera una obligación, quería enseñarle a mi hijo la oración del dios de Internet, ya que tiene 6 años, si pudiera empezar a aprender magia desde pequeño a través de Internet, podría tener la oportunidad de unirse a la Academia de Magia cuando sea mayor. Jai expresó sus pensamientos, sorprendiendo a los demás. Es cierto, con el conocimiento de la magia que el dios de Internet pone a disposición, siempre que se use con sabiduría, puede cambiar vidas, comentó el padre Robert. Brianna también se dio cuenta de algo. Sin mencionar que si mis familiares que viven en los pueblos de los alrededores de la ciudad supieran usar Internet, podríamos mantenernos en contacto incluso a distancia. Después de escuchar su idea de usar la paloma mensajera, los otros creyentes también se sorprendieron de lo útil que realmente era. El único temor que aún tenían era la seguridad de orar a un solo Dios tantas veces en un día. Aunque habían estado orando regularmente en esta iglesia durante meses, algunos incluso durante años, solo oraban una vez por semana como máximo. Y como su oración nunca tuvo un objetivo, nunca sintieron la debilidad que sienten hoy cuando oran al Dios de Internet. Esta debilidad causada por la oración hizo que se preocuparan un poco por los efectos secundarios de la oración. ¿Se han dado cuenta de que quizá no seamos los únicos creyentes en el Dios de Internet? Preguntó el padre Robert con voz seria, despertando el interés de los demás creyentes. ¿Qué quieres decir? Preguntó Amber confundida. Dándole la vuelta al libro y mostrándoselo, el sacerdote explicó. Como pueden ver, hay varias otras publicaciones o comentarios en los libros que se hicieron hace unos días, y como el Dios de Internet se nos apareció hoy, esto significa que ya hay gente en otros lugares que conoce al Dios de Internet y también le reza. Cuando vieron esto, se dieron cuenta de que habían pasado por alto ese punto. Solo se dieron cuenta de que había otros comentarios en Internet, pero no se dieron cuenta de que podrían haber sido hechos por otras personas en otros lugares. Cuando abrieron la paloma mensajera, comenzaron a prestar atención a cómo hablaban estas personas, de qué hablaban y por la forma en que actuaban estas personas, dedujeron que estas personas podrían vivir en algún lugar alejado de su ciudad, tal vez en una ciudad en las afueras del reino Arcantor. ¿Qué tal si les preguntamos a estas personas cómo funciona esta fatiga de oración y si tiene efectos secundarios? Sugirió Amber, sorprendiendo al grupo. Me parece buena idea, comentó el padre Robert. Amber, ¿puedes encargarte de la publicación? Creo que sí, respondió Amber un poco insegura, pero hizo clic en publicar de todos modos. Hola queridos creyentes en el Dios de Internet, hoy es mi primer día en Internet y tengo dudas sobre la oración y el cansancio que causa, ¿alguien me puede iluminar sobre esto? Ella escribió de la manera más formal y hermosa que pudo pensar, incluso pidiendo consejos a otras personas sobre cómo hacer que su mensaje fuera lo más educado posible, y después de considerarlo un poco, finalmente hizo clic en enviar. El problema era que no había otros usuarios en Internet. Todas las publicaciones sobre Carrier Pigeon y los comentarios de los capítulos del libro fueron hechos por mí usando cuentas con apodos falsos. Pero cuando me di cuenta de que mis primeros seguidores creían que esas cuentas falsas eran personas reales, pude aprovechar eso para ayudarles a aclarar algunas dudas sin que supieran que era yo. Alguien respondió. Respondió Amber emocionada al ver una campana con una notificación 1 en la esquina de la pantalla. Al hacer clic en la campana, Amber vio el mensaje que apareció. La Dibu respondió a tu mensaje. A la Dibu le gustó tu publicación. Al hacer clic en este mensaje, se actualizó su publicación y Amber vio que ahora había un icono de pulgar hacia arriba debajo de la publicación con un número 1 al lado, lo que indicaba que a una persona le había gustado lo que había publicado, lo que la hizo muy feliz. La Dibu. Tenía la misma duda que tú cuando le recé por primera vez al Dios de Internet. No te preocupes, es normal. El cansancio es un poco incómodo al principio y puede afectarte durante el día. Así que lo recomendable es no usar demasiado Internet al principio del día y dejarlo para la noche, ya que puedes dormir más tarde. Pero al despertar, es como si nada hubiera pasado y puedes volver a rezar sin problemas. Al leer el mensaje en voz alta, tanto Amber como los demás del grupo se sintieron aliviados al escuchar esta respuesta. Parece que esto es realmente lo que dijo Lora Tenos, dijo Jai con un suspiro de alivio. Antes de que alguien más pudiera comentar, apareció otro mensaje en el libro de Amber. Cadnoir respondió a tu publicación. A Cadnoir le gustó tu publicación.
Ver que a alguien más le había gustado su publicación y había comentado hizo que Amber sintiera una sensación de satisfacción muy agradable en el pecho, haciéndola sentir muy orgullosa de ver que a otra persona que no conocía le había gustado algo que ella había dicho. Katnoir. Divido mi uso de Internet en 1 hora por la mañana, 1 hora por la tarde y 3 horas por la noche. Como la pantalla del libro está retroiluminada, puedes leer de noche en la oscuridad como si aún fuera de día. Ver que se podían leer libros incluso en la oscuridad sorprendió aún más a la gente del grupo. Al darse cuenta de que aparentemente rezarle al dios de Internet no era tan malo como habían temido, sintieron más confianza en hacerlo. Entonces, después de charlar un poco más, todos se fueron a realizar sus rutinas del día. Lamentablemente, no pude vigilarlos cuando salieron de la iglesia, pero cuando me rezaron y activaron Internet, pude ver dónde estaban y qué estaban haciendo. Lo que estaba haciendo era una gran invasión de la privacidad para los niveles de mi antiguo mundo, pero para este mundo no era gran cosa. Por supuesto, los magos poderosos podrían saber si los estaba espiando, ya que solo era un dios embrionario de rango 1. A medida que mi rango de dios aumentaba y me hacía más fuerte, podía ocultar mi presencia más fácilmente, hasta el punto en que ni siquiera los archimagos podían notarme. Después de todo, este todavía era un mundo pequeño, y el nivel máximo de poder aquí no era nada comparado con las presencias en mundos más grandes. Pero como todavía estaba en el nivel de poder más bajo de un dios, no sería una buena idea antagonizar a magos muy poderosos, especialmente con un dios como yo que carecía de poder ofensivo. Esa fue una de las principales razones por las que los dioses subestimaron al dios de la creatividad. Aunque tenía el poder de creación, el hecho de poder crear seres vivos incluso en el nivel de poder más bajo ya era un logro loable. Todo lo que hice fue mucho más caro que otros dioses. Si quisiera hacer un ataque con bola de fuego, usaría mucho más poder divino para hacer esa bola de fuego que un dios con una deidad directamente relacionada. Así como en mi vida anterior había sido un aprendiz de todo y maestro de nada, aprendiendo diferentes áreas del desarrollo de juegos y software, nunca me había especializado en ninguna de ellas. Para mí, ser un dios de la creatividad era exactamente lo mismo, podía hacer todo pero nada tan bien como los dioses originales de esas cosas. Pero a diferencia del anterior dios de la creatividad, que sufría el alto coste de hacerlo todo, yo había encontrado una excelente manera de lidiar con este problema. Y cuando vi cuánto poder divino había recibido en mi primer día en el mundo mortal, tenía una gran sonrisa en mi cara. Estado del personaje. Nombre. Adrián Novasine. Título. Dios de la creatividad, Dios de Internet. Nivel. Divinidad embrionaria. Rango 1. Poder divino. 1463/10.000, 1495/10.000, 32, solo en el primer día, había ganado 32 puntos de poder divino, un número que estoy seguro estaba al menos entre los mejores de mis competidores, pero un número que seguramente aumentaría con el paso del tiempo. Y hasta aquí el vídeo. Si te gustó, no olvides dejar tu me gusta. Suscribirte a Mr. Manhua MX y activar la campanita para que no te pierdas ningún contenido. Cuéntame en los comentarios qué te pareció y si te gustaría ver el siguiente vídeo u otra novela. Gracias por acompañarme y nos vemos pronto con más.